Bueno, todo ya de cara a este referéndum por 135 artículos de la LUC, el país ya embarcado, ya rumbo a todo esto, y ya tomó la agenda periodística el tema. El martes un debate entre el general Manini Ríos y el senador Oscar Andrade. Con motivo de lo que venimos conversando en este ciclo especial, lo que conversamos hoy con los diputados Álvaro Perrone, el doctor Felipe Schipani, y lo que conversamos hace un ratito con el doctor Álvaro Díaz de Medina, bueno, yo pretendo entregarles esta reflexión y este análisis a modo de una editorial. La intitulé Todo o Nada, referéndum por 135 artículos de la LUC. Hubo un gobierno que tomó el país por primera vez en el sentido más puro del término. Primera vez que esta coalición de partidos asume el gobierno del Uruguay, después de 15 años consecutivos de gobiernos del Frente Amplio. Primera vez que el doctor Luis Lacalle Pou es presidente de la República Oriental del Uruguay. Primera vez que un gobierno no es de izquierda después de 15 años y que a su vez obtuvo el 54% de los legisladores en el Poder Legislativo. Primera vez que se prometió una agenda de cambios institucionales rumbo a un país más democrático que clamaba por todo ello. Un país más alejado de la superburocracia populista de izquierda y el sistema impositivo que aplastó la actividad privada, deterioró el sistema educativo y lo mismo hizo respecto a la seguridad pública. Por primera vez, un gobierno como este gobierna bajo pandemia, la del COVID-19. Lo hizo muy bien por primera vez. Lo hizo ejemplarmente bien por primera vez y de este modo tomó nota el mundo entero por primera vez. Tomó a un país en muy malas condiciones macroeconómicas y también sociales. Altas tasas de desempleo, 10,1%, una amplia población que se sustenta con subsidios del Estado, eternizados a través del mentado plan de equidad. Un proceso recesivo de la economía con un déficit fiscal del 5,1%. Ese era el país antes de la pandemia y vino la pandemia. El gobierno rápidamente hizo los ajustes necesarios de las políticas de ayudas económicas, con las de socorro social, las sanitarias y las de estímulos financieros a las pymes y mini pymes. No apagó todos los motores, sino que permitió con ese equilibrio entre restricciones necesarias y ciertas actividades necesarias una libertad responsable que el país pudiera reactivarse rápidamente. En esta pandemia todos perdimos y de todo. Sin embargo, hoy hay sindicatos muy fuertes del país que le paran sus actividades bajo una plataforma de reclamos que no resultan justos, sino groseramente pretextos para una desestabilización del desarrollo de sus políticas públicas rumbo a esta reactivación económica o en el marco de esta reactivación económica o en el derrotero de esta reactivación económica. El gobierno siguió adelante, sigue adelante, cumple con lo prometido en campaña. Legisló la LUC, ahora la está aplicando. Una ley que modifica una cantidad de aspectos institucionales del país, vale decir, se trata del rediseño de la ingeniería institucional del país, se trata de conceptos claros en cuanto a la ampliación de derechos de la ciudadanía. También legisló una ley presupuestal en consonancia con los conceptos jurídicos que la LUC introduce como novedosos para nuestra administración pública, la regla fiscal, tema que trataremos en profundidad en este programa, no endeudar más al Estado de lo que se propone desarrollar como actividades para un plan quinquenal. Ahora se debe hacer una rendición de cuentas de lo que el Poder Ejecutivo gasta cada año de acuerdo a esta regla fiscal. Dicha rendición se realiza ante el Poder Legislativo y se estableció que nuestra inclusión financiera es libre y no es obligatoria. Y a partir de aquí se empezó a transitar un cambio y se empezó a transitar un camino de cambios legislativos en los aspectos fundamentales del país. En ese camino llamado LUC fueron votados por unanimidad 341 artículos y fueron votados el resto de los artículos, 131 por 54% de los legisladores, porque 4 de los artículos que hoy se quieren impugnar, la izquierda nacional también los votó.
Después de todo esto, el PIT-CNT-FA plantea una campaña de recolección de firmas para ir contra 135 artículos de la LUC. Adhiere luego el Frente Amplio, por ende el PIT-CNT-FA se lanza en una decidida campaña de oposición contra el modelo de país que este gobierno trajo bajo el acto de gobierno más importante de su gestión, la Ley de Urgente Consideración. El referéndum es más que una elección a medio término. Observado este contexto histórico-político, podemos ver que es en estas coordenadas que se desarrolla la campaña electoral por este referéndum. Entonces, a partir de aquí, voy a una serie de consideraciones. Este evento electoral es más que una elección a medio término, como se dijo por ahí, es una elección anticipada rumbo al 2024. Puede ser el descrédito popular anticipado a este gobierno o la reafirmación de su aprobación. Puede ser la voz del soberano diciendo, queremos seguir por este rumbo. Una vez más, estamos ante las elecciones de nuestras autoridades, porque lo que se va a discutir en este referéndum es si nuestro pueblo quiere ser gobernado por los cambios que introdujo la LUC o no. En este referéndum hay efectos políticos muy fuertes. Es menester entender que el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de seguir gobernando sin autoridad o con autoridad reafirmada. Podría ser muy reafirmada o apenas confirmada. Otro matiz. Todo esto se está jugando en este referéndum. Las cosas se han tensado a este extremo. Esto en sí no sería ni malo ni bueno. El asunto es ver, en este caso, si los argumentos electorales tienen el mérito suficiente como para poner en tela de juicio 135 artículos de una ley que fue prometida y publicada en campaña electoral y luego legislada. Veamos, si la ciudadanía uruguaya, por mayoría del 50% más uno, decide derogar los artículos de la ley, inmediatamente este gobierno queda desautorizado. ¿Por qué? Porque se trata de artículos que ordenan jurídicamente a nuestro país en temas claves de la vida democrática de nuestra nación y en temas que prometió en campaña electoral, por los cuales fue votado y por los cuales el Poder Legislativo legisló apelando al mecanismo constitucional natural de la democracia representativa. Seguridad, libertad, modelo financiero, sistema de enseñanza, planes de estudio, libertad en la portabilidad numérica, computadoras, celulares, regla fiscal como política de Estado para nuestros sucesivos gobiernos, atribuciones operativas a la policía para el combate del delito, ampliación del radio de acción y razones para nuestras legítimas defensas, ajuste de precios al combustible por la regla de paridad de las importaciones, ley de alquileres paralela al régimen general de alquileres por la ley 14.219, la regulación del derecho de huelga con el ejercicio pacífico del derecho al trabajo y a la propiedad, cumplimiento efectivo de las penas para los delitos muy especialmente graves, registro nacional de violadores y abusadores sexuales, mantener los antecedentes penales de menores en crímenes muy especialmente graves. Si todos estos cambios se derogaran, volvería el país a tener la vieja legislación en todos estos asuntos. Sería poner marcha atrás más de un año y medio ya de cambios en el país y a través de esta decisión el pueblo uruguayo estaría diciendo queremos seguir gobernado con las leyes con las que gobernó el Frente Amplio. Lectura interpretativa de todo esto. Una vez leído este asunto, este panorama, la oposición opta por recolectar firmas. Esto evidentemente lo pensaron, por eso juegan a todo o nada. Pensaron ir a la médula, atacar directamente al corazón del asunto. Vamos a ir contra 135 artículos que proponen un cambio importante en el rumbo institucional del país y que se va a notar en la vida cotidiana de la gente. Los hechos van a ir matando al relato. Los datos de los hechos van matando el relato. Pero si nos apuramos, quizá no les dé el tiempo para matar el relato. Recorren el país haciendo una campaña a favor de la derogación de los 135 artículos. El gobierno, cuando empezó esta campaña de recolección de firmas, se quedó quieto. El gobierno los deja actuar, prácticamente actúan en solitario
y con total impunidad de argumentos. Ya desde ahí vienen argumentando la mentira. Por eso están las firmas. El gobierno no sale a defender la LUC en ese momento. El gobierno no realiza conferencias de los beneficios de la ley porque la está ejerciendo, porque son actos de gobierno. Está con este instrumento gobernándonos y no nos dice por qué es tan ventajosa. El gobierno no entendió que tenía que gobernar y enseñar. El gobierno no entendió que tenía que gobernar y explicar cómo gobernaba. Por algún lado, uno entiende que esa quietud obedece a una subestimación del adversario y a una sobreestimación del pueblo al cual gobierna. Juntaron en la oposición casi 800.000 firmas. Superaron con creces las que se necesitan para un referéndum. Sin embargo, en este conteo de firmas, antes de llegar a las más o menos 672.000, la Corte Electoral se encontró con más de 60.000 firmas nulas, inválidas, truchas. Hablamos del 10% de firmas nulas, un récord Guinness en Uruguay sobre firmas que no sirven y que se presentan como recolectadas para habilitar un referéndum. Y acá nadie dice nada al respecto. Ahora bien, sobre este despropósito ético electoral no se escuchó una sola voz desde el oficialismo. No se escuchó a nadie desde la coalición de gobierno. No se salió a explicar lo que ello implica en un sistema democrático, de ética democrática, cuando se apela al mecanismo de la democracia directa. No se escuchó a nuestra Corte Electoral, desde sus autoridades, manifestar este enorme despropósito de un 10% de firmas que no sirven, de salir a explicar algún tipo de sanción electoral, porque las hay, que se pudiera aplicar a las organizaciones que patrocinaron la recolección de firmas para este referéndum. Te repito, no salió a explicar sanciones posibles a las organizaciones que patrocinaron la recolección de firmas para este referéndum. No se escuchó de parte de los legisladores de la coalición de gobierno pedir explicaciones sobre tamaña desproporción de ética electoral. Es regla que en la junta de firmas por un referéndum se llegue a un 1, tanto, un 2%, máximo 3% de firmas nulas, pero más de un 10% de firmas nulas, anuladas, es realmente muy llamativo. Y seguimos adelante con el referéndum sin reparar en detalles gravosos como este para nuestro sistema político. No se habla de sanciones electorales, no se habla de suspensión por periodos electorales significativos a estas organizaciones patrocinantes del referéndum. No hubo un cable a tierra para el electorado que votó por estos cambios, los cambios que el gobierno prometió y legisló con la LUC. ¿Qué les pasó? Y ahora estamos jugando en el límite de la autoridad del gobierno. En todo esto subyace que el gobierno no tiene voluntad política para más cambios necesarios en materia institucional, reforma del sistema sindical, como hablamos hace un rato con el doctor Díez de Medina, reforma de las fiscalías inconstitucionales que dictan inconstitucionalmente fallos que agreden y lastiman a ciudadanos uruguayos, a la ciudadanía uruguaya, si te gusta más. Y del mismo sistema judicial no se habla, de modificar este sistema de fiscalías, de legislar las compatibilidades sindicales y las incompatibilidades de instituciones sindicales y líderes sindicales con actividades político-partidarias, político-nacionales, políticas de gobierno, políticas electorales, ideologías propuestas como modelos políticos a legislar. ¿Sería competencia de un sindicalismo que estuviera regulado por ley, con sus compatibilidades e incompatibilidades? Por eso estamos así. ¿En dónde estamos? Estamos así. Esto es lo que está pasando ahora en nuestro país con este referéndum. Sin embargo, el presidente dice que respeta el sindicalismo así como está, como el de AEBU, que le para la actividad financiera en plena pandemia, con todos los esfuerzos que el gobierno está haciendo en materia económica para que todos salgamos de la mejor manera de esto, con este sindicalismo que realiza actos de gobierno, proponiendo el referéndum contra el gobierno, apoyando el sí descaradamente, con humo rosado por las calles, con tapabocas rosados,
levantando pancartas por el sí, y al presidente solo se le escucha decir que están en todo su derecho de hacer huelgas, aunque no la comparta, porque parece que lastima los derechos de otros ciudadanos. Justo los más privilegiados de los asalariados del país, justo los que paran al país, los más privilegiados, asalariados del país, por estabilidad laboral, porque tienen 16 sueldos por mes, perdón, por año, tienen 16 sueldos por año, tienen estabilidad laboral, tienen salarios que escapan a la media del salario mínimo, partiendo de la base del salario mínimo, escapan, están muy por encima del salario mínimo. Tengo toda la lista salarial, por ejemplo, de la gente que trabaja en el Banco República. Y sin embargo, sistemáticamente paran al país y lo paran una vez por mes por varios días. Todos los meses hay paros ahora de la banca oficial. No es una buena señal de ninguno de los dos lados de esta relación gobierno-sindicatos. ¿Qué pasó con las tan detalladas e itinerantes conferencias de prensa? ¿Qué pasó con la apertura del presidente a los intercambios de preguntas y respuestas de la prensa? ¿No será tan importante, incluso proyectivamente más importante, que el gobierno asuma la misma actitud, explicándole a la población los beneficios de cada uno de estos 135 artículos de acuerdo al tiempo real en el cual el gobierno está gestionando estos artículos y explicar cómo se desarrollan las políticas públicas en materia de educación, en materia de beneficios sociales, en materia de contención social, en materia de regla fiscal, en materia de seguridad pública, pero a modo de sistemáticas, conferencias explicativas, lanzándose a la relación gobierno y prensa nacional? ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Por qué en estos temas tan claves, tan medulares? No hay economía nacional que aguante así, ni país que pretenda emerger hacia un rumbo de desarrollo con un sindicalismo impune, sin control de sus finanzas, sin los roles claros, sin incompatibilidades políticas a su actividad de naturaleza sindical, y menos que un gobierno pretenda salir airoso con una actitud meliflua, escapista, dejando a sus votantes expuestos a los atropellos cotidianos de una izquierda marxista organizada internacionalmente para desestabilizarlo. Los sindicatos paran al país en varias actividades por varios días todos los meses. Sería noticia si no hubieran paros. ¿En dónde estamos? Ahora más que nunca, y van a las actividades que duelen, que estropean cualquier buen gobierno en lo económico. Enero, paro en la banca. Febrero, paros en la banca pública y todo el sistema financiero bancario. En marzo, el 27, se decide todo o nada respecto al gobierno y respecto a la futura proyección política del PIT-CNT-FA, que no es otra cosa que el Partido Comunista del Uruguay junto al MPP y el ladero Partido Socialista, ahora también marxista-leninista. Todos miembros activos del Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo, que no es otra cosa que la Internacional Comunista para América Latina, irradiada desde Cuba. Resultado hasta ahora, 672 firmas válidas para el referéndum, más de 60.000 firmas truchas, 135 razones para que los uruguayos seamos más libres y 50% más uno de votos de incertidumbre. Todo esto sobre la permanencia de estas razones legales para una mejor democracia. Diría un viejo periodista, así están las cosas, amigos. Estamos en este contexto, en este panorama político. ¿En dónde estamos? Estamos en este contexto. Estamos en esta tensión del todo nada, del cara o cruz, respecto a convalidar una ley que fue votada por la mayoría del pueblo uruguayo bajo el régimen natural democrático de las elecciones nacionales para que tengamos alternancia en el poder político y que luego esa decisión soberana de nuestro pueblo se llevara al ámbito legislativo a través de una ventajosa mayoría parlamentaria que le otorgó nuestro pueblo a este gobierno,
de un 54% del Parlamento, el Poder Legislativo, compuesto por los legisladores de la coalición de gobierno, para que esta ley de urgente consideración fuera legislada. Fue suficientemente publicada, fue suficientemente explicada en campaña electoral y luego cuando se da el acuerdo de coalición en segunda vuelta, se propone esta ley, se legisla posteriormente, como te digo, apelando al mecanismo natural, constitucional de nuestra democracia representativa. Por eso es representativa, porque nuestros representantes legislan, llevan a cabo lo que decidimos en un acto electoral nacional cuando elegimos un gobierno. Pues bien, eso se hizo, esta ley fue muy discutida, fue modificada, tuvo 4 versiones, fue muy difundida, se pasó en cadenas de televisión, Canal 5 transmitió prácticamente las 24 horas, las redes sociales, los canales web y el canal que abrió el Parlamento, el Poder Legislativo, es decir, tuvo la suficiente publicidad, la suficiente publicación. Y a pesar de todo ello, hoy una izquierda organizada apela al mecanismo directo del referéndum para someter a nuestro pueblo a esa disyuntiva de legislar lo que ya votó, de legislar una vez más lo que ya votó cuando vino este gobierno. Es increíble el juego de trampas, ese juego de avalorios, de ese juego de circunvalaciones, de una espiral de mentiras que van construyendo un relato machacón, insistente, caricaturesco, que sin embargo lleva a nuestro país a esta situación extrema, a la situación de tensar a un gobierno ante la población y verse después de una pandemia o transitando una pandemia y realizando una gestión modelo a nivel regional y mundial, reactivando al país, mejorando un montón de aspectos institucionales fundamentales por los cuales debemos seguir transitando si pretendemos fortalecer nuestro país como una república democrática, como un país soberano y libre, como un país que pretenda crecer económicamente, que veamos hacia el futuro y futuras generaciones, hacia nuestros hijos, nietos, que existan fuentes de trabajo sustentables, con calidad de trabajo, con posibilidades también de ir y venir en este mundo global, siendo competitivos por la educación que reciban, una vez siendo profesionales, técnicos, oficiales, que puedan ir y venir, salir del país y volver plenamente capacitados, calificados para trabajar en cualquier parte del mundo y traer esos resultados positivos a nuestro país, un país abierto al mundo. Si queremos que esto siga, y bueno, estos artículos yo te diría que son una primera versión de cambios necesarios, de un proceso de cambios que hay que continuar y profundizar, un camino de cambios. Tenemos que caminar por estos cambios, a partir de estos cambios de la ley de urgente consideración. Pero yo noto acá, a modo de crítica, un gobierno que de algún modo, me refiero al Poder Ejecutivo, comenzó a hacer la plancha, se dejó estar en cuanto a el vigor gubernamental comunicativo, el vigor de explicar, el vigor de establecer un contacto permanente con la población, explicando en qué consisten estos beneficios con datos concretos de la realidad según su propia gestión, según la gestión del gobierno en cada una de las carteras ministeriales, en cada una de las empresas del Estado, y confrontar esos datos de la realidad con el discurso de esta espiral de mentiras que nos van llevando a esa situación límite con eventualidad de incertidumbre. Es jugar con fuego, perdón, es jugar con fuego e ir a un referéndum. Es someter a la opinión pública para que tome una decisión definitiva, una decisión que cambia el rumbo del país o lo continúa. El pueblo uruguayo hoy está en esa disyuntiva. Si quiere seguir como este gobierno plantea el país, o le dice a este gobierno que no. ¿Por qué? Porque el referéndum te indica que se puede derogar una ley total o parcialmente con el 50% más uno de los votos del cuerpo electoral, es decir, de la totalidad de los votos
que se emitieron de nuestro cuerpo electoral el 50% más uno. Es un resultado electoral, no te quepa duda. Y si el pueblo dice que sí, el gobierno queda muy firme, pero el gobierno no necesita el 50% más uno. Con que no se llegue al 50% más uno para derogar, el gobierno continúa con su ley. Entonces también hay un matiz ahí. ¿Por qué margen el gobierno va a triunfar y a continuar esta ley? ¿Por qué margen? Porque lo que se espera es que a la oposición no le dé el 50 más uno, el 50% más uno, para poder derogarla por ley electoral. Si llegara, es la partida de defunción del gobierno, se terminó, quedó descalificado, quedó desautorizado por la población. Ese es el todo o nada. Si el gobierno gana, y si gana por margen, el gobierno queda muy firme en su proceso de cambios y queda firme aún más que el gobierno el proceso institucional y cultural, político-cultural de cambios. El pueblo uruguayo estaría diciendo, queremos seguir con un país por este camino. Queremos seguir por este camino para ir a un país que nos dé un horizonte, un destino, de acuerdo a este punto de partida, que son estos 135 artículos que hay en la ley de urgente consideración. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana también en este ciclo especial por la LUC para seguir conversando acerca de todo esto y bueno, y para seguir preguntándonos en materia de gobierno, de la situación del país, en dónde estamos. Chau.